I want to welcome everyone and thank you for attending this webinar about judicial independence in Guatemala. My name is Agneta Johansson and I'm the Executive Director of ILAC. And this webinar is co-organized by ILAC and our member organizations, the Vann Center for International Justice of the New York City Bar Association, the American Bar Association, and the Law Society for England and Wales. Now, most of this webinar will take place in Spanish, but as you notice, it is also possible to talk in English. We have an interpreter present who will translate between English and Spanish, and you can choose the language you prefer if you push the button down to the right, which says interpretation. There you can choose English or Spanish. And we ask you also to mute yourself when you are not speaking. Now, this is a timely seminar given the recent events to further attempt to undermine judicial independence in Guatemala. These attempts include impeaching constitutional court judges, personal threats to judges, the filing of criminal complaints against judges, and an ongoing judicial nomination process that has had technical failures and corruption scandals. These are all topics that I'm sure that our panelists will provide their insider perspective on. And it is, of course, an honor for us to have such distinguished panelists with us today, and I especially want to welcome you. The panelists will be introduced in a few minutes. ILAC is a worldwide organization of professional legal organizations and individual experts committed to rule of law. We are mainly practitioners, judges, prosecutors, and lawyers. And together with our colleagues in the countries where we work, our goal is to strengthen the independence and resilience of justice sector institutions and the legal professions, our colleagues in these countries. We have several members with a strong presence in Guatemala, including our co-hosts today. As ILAC, as the consortium, we have been engaged in Guatemala since 2017 and continues to remain committed to supporting judicial independence in Guatemala. In March of this year, we published a report on Guatemala's justice sector, where we especially looked at how the closing of CICIG has affected the justice sector and the rule of law in Guatemala. Looking forward, the report focuses on the need for support to guaranteeing the independence of the judiciary, returning to multilateralism, ensuring long-term engagement and commitment from the international community, and combating corruption and ending impunity in CICIG's absence. ILAC is currently exploring how to best move forward to support these areas, and we hope that this webinar provides further food for thought on how to best do so in partnership, especially with our Guatemalan colleagues, but also with ILAC members and the greater rule of law community. I just also want to note that today is the Day of the Lawyer in Guatemala, so it's fitting that we are here today discussing how to protect the independence of the judiciary and broader justice sector in Guatemala. So welcome again to this seminar, and with that I will hand over to Lauren McIntosh, who will be the moderator of this webinar. Lauren is a legal advisor in ILAC and is also leading our work and engagement in Guatemala. Please, Lauren. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Agneta. Y algunas reglas técnicas antes de empezar. Por favor, asegúrese que su micrófono esté en silencio durante el webinar y habrá tiempo al final del bloque para preguntas y respuestas. De las preguntas que se envíen al chat privado,
de International Legal Assistance Consortium durante el webinar. Así que se pueden mandar las preguntas durante el webinar. Y al final tenemos como 15 minutos para preguntas y respuestas. También este webinar será grabado y se publicará después. Y bueno, lo más importante es escuchar de los que los panelistas tienen que decir. Entonces voy a presentar a los panelistas muy brevemente y luego empezamos con la discusión. Bueno, es un gran honor tener a la jueza Yasin Barrios aquí con nosotros. Ha sido jueza de sentencia penal durante más de 20 años y es jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A. En 2013 condenó por genocidio al expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, y fue la primera vez que un tribunal nacional probó que un jefe de Estado había cometido un genocidio en su país. También ha llevado a juicio varios casos donde han estado implicados militares. Y también tenemos al juez Carlos Ruano, es juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala. Y también es presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, AGI por sus siglas, el cual es un grupo de jueces que trabaja por una judicatura independiente en Guatemala y ha sido defensora de los mecanismos de apoyo adecuados para los jueces de los tribunales de mayor riesgo. También tenemos el ex embajador Anders Kompas, quien ocupó el cargo de embajador de Suecia en Guatemala del 2017 hasta 2020 y previamente fue director de las operaciones de campo para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos del 2009 al 2016. Y también tenemos a Álvaro Montenegro, es periodista con estudios en licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es parte de diversos grupos de sociedad civil enfocadas en la lucha contra la impunidad y que monitorean la administración de justicia, elecciones de funcionarios judiciales y la agenda legislativa, incluyendo el Movimiento Justicia Ya y la Alianza por las Reformas. Bueno, me gustaría repetir que es un gran honor tener a los panelistas aquí y éxitos a todos los abogados guatemaltecos que tenemos también aquí con nosotros en su día. Nos gustaría empezar con la honorable jueza Barrios, quien tuve el honor de conocer en Guatemala en diciembre del año pasado cuando cenamos en un restaurante italiano juntos. La jueza estaba en la mesa cuando lleguemos y cuando salimos después de la comida, de repente aparecieron 5 o 6 elementos de su seguridad. Ahora no me acuerdo exacto cuántos habían, pero para acompañar a la jueza a su coche. Fue muy impresionante para mí porque no tenía ninguna idea durante la cena que tuvo un equipo de guardaespaldas con ella. Es una persona muy amable y una jueza muy valiente. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, empezamos ahora con las preguntas. Bueno, la jueza Barrios, desde su punto de vista, para recapitular desde hace un año cuando la CICIG dejó de operar en Guatemala, la pregunta es, ¿cómo el ataque contra CICIG impactó la independencia del Poder Judicial y también al acceso de la justicia? Gracias. Buenos días para América, buenas tardes para Europa. Está mudo. Buenos días para América, buenas tardes para Europa. Aprovecho este espacio para saludar a todas las personas con las quienes estamos compartiendo este seminario. Un saludo para todos ustedes. Es un honor ser parte integrante de este seminario. Quiero agradecer a ILAC, a la Asociación de Abogados de Estados Unidos, a la Sociedad de Derecho de Inglaterra, al Centro Internacional de Justicia, al Colegio de Abogados de Nueva York, a la Embajada de Suecia, a Diaconía y a todas las personas que de una u otra forma han hecho posible nuestra participación en este seminario. Aprovecho también para saludar a los abogados y abogadas en Guatemala y en los diferentes países donde se encuentran. Hoy es el Día del Abogado. Un abrazo cordial para todos.
recordándoles que nuestra misión es noble y que estamos al servicio de las causas justas. Felicidades para todos. Ahora bien, en relación a la pregunta que me hacen, indiscutiblemente la partida de la CICIG ha generado constantes ataques para el sistema de justicia y un debilitamiento de carácter integral. Los jueces, fiscales, sobre todo los que hemos llevado casos contra la corrupción, hemos sido objeto de amenazas, de hostigamiento y de persecución después de la salida de la CICIG. Se ha producido realmente un debilitamiento en todo el sistema de justicia e incluso casos que corresponderían en términos generales al sistema de alto riesgo han sido trasladados a judicaturas no especializadas. Creo que la partida de CICIG ha venido a reflejar los elementos de corrupción existentes en el país y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia. Dejo hasta ahí mi intervención para dar paso posteriormente a otra pregunta si la hay. Micrófono, Loren. Lo siento, después de cuántos meses todavía no puedo. Bueno, sí, tengo otra pregunta para la jueza Barrios. Ya mencionó que hay algunos tipos de ataques y sabemos que, por ejemplo, hay una nueva denuncia contra usted por abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes, cohecho pasivo, cohecho internacional pasivo, recepción de regalos ilícitos y lavado de dinero, al aceptar 5 años atrás el premio al valor civil en los Estados Unidos, que también incluyó un premio de $50,000. ¿Se podría elaborar un poquito más sobre estos métodos que se utilizan actualmente para atacar la independencia del Poder Judicial y también cómo afectan los jueces en su vida profesional y también privada? ¿Me escuchan? Gracias por la pregunta. Me parece que en realidad tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que nos presentan una radiografía del problema existente actualmente en relación al ataque sistemático a jueces. Voy a ir tocando varios rubros en forma sintética para que ustedes puedan tener una mejor idea del problema que nosotros tenemos actualmente. Después de la salida de la CICIG, se acrecientan los ataques sistemáticos, las amenazas y el hostigamiento contra los jueces. Empieza a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, el afán de desprestigiar el trabajo que realizamos los jueces independientes y fiscales que han tenido a cargo casos de corrupción. Esto lo hacen estas personas con el fin de que el pueblo de Guatemala pierda la credibilidad en el trabajo que realizamos. Después de darse esta etapa de constante ataque a través de los medios, procede el aislamiento. Tratar de aislar a la persona, ya que han dudado de su credibilidad y del trabajo que realizan, para empezar a interponer acusaciones basadas en hechos falsos. Y posteriormente, esto trae como resultado el debilitamiento físico, intelectual y emocional. Aparte de eso, nos afecta tanto a nivel de tiempo como en el aspecto económico, porque nos vemos en la necesidad de interponer acciones legales para defender nuestros derechos. Se trata de un ataque organizado, es de un carácter sistemático. Cada quien podría verlo, bueno, están atacando a la jueza Yasmín o están atacando a cualquier otro juez, pero no, esto ya es un ataque sistemático y podríamos decir previamente planificado para alcanzar resultados específicos y lograr los alcances que ellos pretenden. ¿Qué métodos utilizan? Denuncias ante el Ministerio Público, ante la supervisión de tribunales, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es un ataque sistemático para que llegue el momento en que el juez ya no
encuentra medios para defenderse, o todo lo tiene que hacer en una forma simultánea que trae un desgaste físico, intelectual y emocional, como les decía anteriormente. También están haciendo uso de la figura del antejuicio. Ya no lo están desnaturalizando, lo están utilizando como un mecanismo para amenazar a los jueces para que posteriormente sean sacados del sistema, sobre todo aquellos jueces que hemos luchado por la independencia judicial y que nos preocupamos por la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Es de recordar que en agosto del 2019, unos días previos a que se fuera la CICIG, la Fundación del Terrorismo y otros actores que son afines a esta institución iniciaron una campaña de ¿y qué pasará cuando se vaya a CICIG? Y en medio de esa campaña existen por ahí los medios que se pueden revisar, donde indican claramente que no van a descansar hasta ver en prisión a los jueces que hemos emitido las resoluciones judiciales. Es decir, que lo están utilizando como un mecanismo directamente de ataque contra la independencia judicial. También quiero hacer énfasis en otro punto, la lucha constante de la independencia judicial. Desde el año 2015 a esta época, los jueces independientes hemos librado una batalla para mantener el Estado de Derecho en nuestro país. Y es una batalla que libramos todos los días. Posiblemente la ciudadanía no lo sabe, pero cada día que pasa, nosotros dentro del organismo judicial estamos librando una batalla por mantener ese sistema de justicia. Quiero referirme también a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. En las circunstancias en que estamos viviendo, necesitamos el apoyo de la sociedad civil, el apoyo del pueblo guatemalteco para los jueces independientes. Es importante resaltar que se debe de cumplir con la ley. Observamos cómo el ataque sistemático de las instituciones a través del ataque de los miembros que la integran está surtiendo resultados y se está dejando de respetar la ley. También me preocupa cómo se ha generado un desbalance en el control de los poderes del Estado. Actualmente no se respetan las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad. Y esto es muy delicado porque conlleva la destrucción de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Si la Corte de Constitucionalidad emite resoluciones, todos los ciudadanos estamos obligados a respetarla, guste o no guste. Eso no es materia de juicio, pero tiene que respetarse. Es totalmente indispensable en este momento el acompañamiento que nos pueda brindar la comunidad internacional para evitar la vulneración del Estado de Derecho y que se sigan vulnerando y poniendo en peligro la vida de las personas, sus derechos y su capacidad de desarrollarse integralmente. Debo de hacer también acotación en cuanto al reparto de los casos de alto riesgo. Desde 2016 para acá se ha hecho un reparto de los casos de alto riesgo en forma poco objetiva. No se han repartido los casos con ecuanimidad y objetividad. Y esto más allá del trabajo que conlleva para los jueces que formamos parte del sistema de alto riesgo y que hemos en alguna medida tratado de devolver la confianza al pueblo de Guatemala a través de las resoluciones que emitimos, esto trae un problema grave cuando no se respeta la asignación de casos, porque se puede dar la situación de asignarlos a tribunales ad hoc y que se pierdan las garantías constitucionales y procesales. Este es el fondo. Hay casos que inicialmente estaban en instancia de alto riesgo o bien ya en sentencia en alto riesgo previo debate y han sido pasados a tribunales ordinarios, no especializados. Otro punto que me es importante compartir con ustedes es lo relacionado a la selección y nombramiento de jueces. Se necesita poner mucha atención en la forma de selección y nombramiento de jueces. Tienen que elegirse jueces comprometidos con la democracia y solo obedientes a las leyes. Si queremos realmente fortalecer nuestro Estado de Derecho, tenemos que exigir que se cumplan con los requisitos establecidos
y que se respeten los procesos de convocatoria. Solo así vamos a tener realmente jueces independientes, responsables, obedientes únicamente a la ley y no a ningún tipo de sector o manipuleo político. Otro aspecto que me parece importante hablar, y en una forma muy condensada, es lo relativo a las elecciones de Corte Suprema de Justicia. Esperamos que este año finalmente se elija a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones, pero para ello es importante que los diferentes sectores de la población fiscalicen este proceso, tratando de elegir a las personas que realmente tienen experiencia, tienen capacidad, son eficientes y sobre todo que tengan honradez y rectitud para dirigir los destinos del organismo judicial. Otro aspecto que es importante compartir con ustedes es lo relativo a la seguridad de los jueces. Los jueces, a través de nuestras resoluciones, nos vemos en la misión y el deber sagrado de administrar justicia y de contribuir con nuestras resoluciones judiciales a la solución de problemas sociales, económicos, que a veces también puede ocurrir de carácter político. Si nosotros los jueces realizamos este trabajo para la sociedad, es importante que el Estado asuma su obligación de velar por la vida e integridad de los jueces que administramos justicia y procurar espacios de libertad, de seguridad y respeto para que podamos cumplir con esa misión. En cuanto a la actual vulneración de la independencia judicial, veo con profunda preocupación cómo se han acrecentado las amenazas, el hostigamiento y la persecución hacia los jueces, cómo se está utilizando el mecanismo de interponer amparos para perseguir a los jueces y sacarlos del sistema. Pero más preocupante aún es que el propio Ministerio Público y que la Fiscal General pueda permitir que se haga este tipo de persecuciones utilizando a las propias fiscalías. Si no hay motivos suficientes para investigar casos, no deben de hacerlo. Y si se sabe que es para amenazar a los jueces y evitar el trabajo que realizamos honestamente, no se les debe de dar trámite, debe procederse inmediatamente a su desestimación. Es importante que instancias internacionales, sobre todo las relacionadas con derechos humanos, tengan conocimiento de la situación tan difícil que estamos pasando los jueces en Guatemala por preservar el Estado de Derecho. Y finalmente quiero referirme a un punto básico, el papel del juez en la construcción de un Estado de Derecho. Usualmente cuando se habla de la independencia judicial, se ve como una garantía para los jueces que administramos justicia. Sin embargo, esa visión es totalmente simple. Lo más importante de la independencia judicial es que constituye una garantía para los ciudadanos guatemaltecos, para los pobladores de un país, en este caso Guatemala. Garantía que van a contar con jueces independientes, responsables, honrados, íntegros, a quienes se puede confiar su caso con la seguridad que se va a juzgar sin exclusión, sin discriminación, que no se va a permitir manipuleos políticos o económicos de ninguna índole, que se va a juzgar únicamente en base a la Constitución, a los convenios y tratados sobre derechos humanos y sobre las demás leyes del país. Esa es realmente la importancia de la independencia judicial, una garantía constitucional y procesal, que es la base para fortalecer un Estado de Derecho. Y eso es lo que clama a gritos el pueblo de Guatemala, lo que nos exige, y que nosotros, como organismo judicial, estamos obligados a dar respuesta. Para finalizar y no tomar demasiado tiempo, quiero recordar que es en estos momentos difíciles que estamos viviendo cuando nos vemos en la necesidad de seguir adelante y seguir luchando por una verdadera independencia judicial. Gracias por la participación que me han dado. Bueno, muchísimas gracias, jueza Barrios.
es muy interesante, claro, para nosotros escuchar su percepción. Y bueno, también ahora quiero en uso de la palabra mi colega, la licenciada Lisette Robleto de Howard, quien es directora de programas internacionales en la Sociedad de Derecho de Inglaterra y Gales, y también es miembro de la Honorable Sociedad de Intertempo. Ella tiene una pregunta para usted, pues a varias, sobre cómo se puede proteger jueces y abogados contra los ataques sistémicos que usted discutió. Lisette, por favor. Me parece que existen varias formas de dar protección. Un segundo, Lisa, varias. Lisa tiene una pregunta más fina. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ILAC por la invitación. Me siento muy humilde de estar compartiendo esta plataforma con la juez Barrios, que conjuntamente con Lauren y con Jaime nos reunimos con ella en diciembre del año pasado. Es bastante triste saber que la situación en Guatemala y la integridad de los jueces continúa siendo atacada. Y en desafortunadamente, nosotros como la Law Society hemos notado de que este tipo de patrón de intimidación no Guatemala no es la excepción. De hecho, hemos enviado ya 17 cartas de intervención en lo que va el año en apoyo de abogados en diferentes jurisdicciones, incluyendo Colombia, Bielorrusia, Turquía, Pakistán, entre otros. Y desafortunadamente hay muchos abogados que también están en una situación de riesgo como resultado de ejercer su trabajo como abogados. Y en este año que forma el 30º año de los principios básicos del papel de los abogados, eso es bastante preocupante. Por eso yo tenía una pregunta para la juez Barrios. ¿Qué otras medidas deberían ser implementadas por el Ejecutivo y el Legislativo en Guatemala para proteger y salvaguardar la independencia de los abogados y jueces que están todavía trabajando duramente para mantener esa integridad e independencia? Gracias. Gracias por la participación. No, creo que es una pregunta importante, profunda y compleja que tiene que analizarse desde varios ámbitos. En principio, los primeros llamados a defender la independencia judicial somos los propios jueces por mandato legal. El artículo 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estatutos del juez iberoamericano, establecen que los jueces tenemos que ejercitar esa defensa de la independencia judicial. ¿Cómo hacerlo? Dentro de nuestras propias resoluciones y también en los actos específicos cuando nos veamos directamente afectados. Tenemos que pronunciarnos, no podemos ser indiferentes. Somos parte de y tenemos que salir a la defensa de esa independencia judicial en todo momento, en audiencias orales en las cuales nos encontremos y en los foros, así como estamos en este momento también. Es una forma de ejercer ese derecho. Pero a nivel global tengo que indicar que la independencia judicial es atacada internamente y externamente. Externamente es atacada por los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Entonces tenemos que recordarles desde nuestro espacio de la judicatura que no se aceptan injerencias de otros poderes del Estado, sea ejecutivo o sea legislativo. Cada quien tiene, según la teoría de Montesquieu, su específico lugar para desarrollar sus funciones. Por lo tanto, al legislativo le corresponde el elaborar las leyes, al emitir directamente resoluciones judiciales en los casos concretos que juzgamos, y tenemos que respetar esos espacios de cada quien. En el momento que se quiere realizar una interferencia de un poder a otro, nosotros no la podemos aceptar. Y yo creo que en este espacio es importante reflexionar acerca del papel de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen que salir también
a defender. No es necesario que indiquen nombres y apellidos, pero tienen que defender esa independencia judicial que forma parte del poder. En la misma forma, la Corte de Constitucionalidad, siendo el tribunal máximo de nuestro país, tiene que obligar a que se acaten sus decisiones. Y también el Ministerio Público debe de hacer efectivo el cumplimiento de esas resoluciones emanadas por tan alto órgano. Hago toda esa alusión porque en los últimos tiempos no se están respetando las resoluciones y eso es una interferencia sobre la independencia judicial. Quienes integran la Corte de Constitucionalidad también tienen la calidad de jueces, solo que a un muy alto nivel, pero debe de respetarse su independencia judicial. Otra forma de defenderla, no permitir que personas particulares quieran asumir funciones de ministerio público. Veo con profunda preocupación cómo personas particulares, por ejemplo, quienes integran la Fundación contra el Terrorismo y otras similares, están asumiendo papel de investigadores y el papel de investigación solo le corresponde por mandato constitucional y su ley orgánica al Ministerio Público. Ningún particular puede asumirse funciones de investigar y eso también vulnera la independencia judicial. Otra forma de defenderlo. En este momento estamos en un foro internacional y hago un llamado a las diferentes organizaciones internacionales, sobre todo a las organizaciones de abogados, para que estén pendientes de lo que nos ocurre aquí en Guatemala. Es un país pequeño, pero donde hemos hecho respetar la ley y nosotros, como jueces y juezas, no estamos obligados a desatender nuestras funciones jurisdiccionales por las amenazas, el hostigamiento y la persecución. Finalmente, quiero dejar muy claro para estos grupos obscurantistas que no es la forma de acallar la independencia judicial persiguiéndonos a los jueces honrados e independientes. Somos seres humanos, tenemos dignidad y con esa misma dignidad defendemos los derechos de los demás. No aceptamos amenazas de ninguna naturaleza. Dejo hasta aquí mi intervención para no llevarme más tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Podríamos discutir este tema por horas, creo, pero lamentablemente solo tenemos 1 hora y media. Entonces ya, bueno, gracias, jueza Barrios, muchísimas gracias. Pero pasamos ahora al honorable juez Carlos Ruano, quien, como ya dije, es presidente del AJI. Y bueno, juez Ruano, dando seguimiento a las ideas que nos brindó la jueza Barrios, ¿cuál es la situación actual desde el punto de vista de los jueces de AJI? Gracias. Muy buen día, un saludo cordial desde Ciudad de Guatemala, desde este país de muchos contrastes, muy bonitos, paisajes, gente cálida, honesta, pero también con graves problemas institucionales. Agradezco a AILAC por la oportunidad de intervenir en este webinar. Es un honor compartir el espacio también con los panelistas, jueza Barrios, con Álvaro también y señor Compas. Este espacio es una oportunidad para discutir y dialogar, lamentablemente, sobre cuestiones negativas y malas que afectan a un país, como ya lo indicaba, muy, muy bonito. Quienes lo conocen se llevan esa impresión. Y lo importante de esa humildad, de esa calidez de su gente y esa cultura milenaria, ancestral, como la cultura maya. Entonces, para AJI principalmente es toda esta connotación de hostigamiento, de persecución, de amenazas, de intimidaciones y de procesos judiciales contra jueces independientes es muy grave, y parte de ello es la preocupación que hemos manifestado a nivel nacional y a nivel internacional. La Asociación de Jueces Guatemalteca de Jueces por la Integridad, AJI, es un grupo pequeño de jueces, pero sabemos que en las condiciones actuales de Guatemala, muchas juezas y jueces, al ver este tipo de hostigamiento, de persecución, lo piensan 2 veces antes de integrarse a una asociación en la que hemos tenido que accionar a nivel república y fuera de ella. Ejemplo de ello es el año pasado, en el 172 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana,
tuvimos participación directa y presentamos una denuncia internacional. Ahí en la plataforma YouTube de la comisión se encuentra la audiencia de más de hora y media, en la que pudimos exponer punto por punto lo que sucedía desde el gobierno anterior y lo que sistemáticamente continúa con el gobierno actual, principalmente, cómo los otros poderes del Estado, con total flagrancia e impunidad, atacan a la independencia del organismo judicial. Y peor, y lo más peor, y lo voy a decir así abiertamente, es una Corte Suprema complaciente, en el sentido de que no sale a la defensa de la independencia del Poder Judicial. ¿Qué nos dice esto? Pues entonces no está jugando la función que le corresponde, como los pesos y contrapesos, esa teoría muy antigua, pero acá en Guatemala como que nunca ha llegado, porque los políticos, y lo vuelvo a repetir, la Corte Suprema de Justicia, que de seguro escucharán y verán este webinar, se tienen que dar cuenta que no salen en la defensa de la independencia del Poder Judicial. Hemos visto de una manera tan clara como el anterior presidente de la República salió en una conferencia rodeado de cúpula militar y de todo su gabinete, descalificando las resoluciones de jueces, y cómo la Corte Suprema de Justicia con un total silencio cómplice. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, sería la primera puerta a la que nosotros los jueces guatemaltecos debiéramos de acudir a pedir auxilio, pero es de donde nosotros no nos atrevemos a hacerlo, porque es lamentable. Decirles, por ejemplo, estos son unos ejemplos claros, la denuncia internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También acá en Guatemala, mediante comunicados, mediante acciones que hemos planteado, y más recientemente, como precisamente la Corte también le decide dar trámite a un amparo contra la jueza Erika Ifán, lo que motivó que ella planteara una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. También como asociación planteamos una acción de amparo para unirnos a esa acción de la jueza en respaldo, porque si atacan a una jueza que ha sido independiente en su trabajo, como ha sido el trabajo de la jueza Ifán, fácilmente lo van a hacer con cualquier otro juez de cualquier lugar de la República. No podemos permitirlo, y por eso el asociacionismo judicial es un espacio muy valioso en el que los jueces nos unimos y nos hace ser más fuertes y enfrentar juntos este embate a la independencia de los jueces. Entonces, desde la asociación creamos este espacio para acuerparnos y para juntos ser más fuertes y presionar, exigir, denunciar y accionar a las instancias que correspondan. Ejemplos los hay, vas a revisar los medios de comunicación, los artículos de prensa que en determinados casos relatan o dan esa radiografía de la situación actual de la justicia en Guatemala, en la que estamos en crisis. Por eso el respaldo, el acompañamiento para la asociación ha sido vital, ha sido muy importante, y de eso es el resultado también de este tipo de encuentros como este webinar, en el que nos proyectamos y la sociedad y esos actores negativos se pueden dar cuenta que como jueces no estamos solos, porque si nos ven que estamos solos, somos un blanco fácil de ataque. Y, como lo reitero, el respaldo no es institucional, es lamentable. Y de ejemplo quiero mencionar, el año pasado llevamos a cabo el segundo Congreso Internacional de Jueces, que por cierto está por iniciarse de manera virtual el tercer seminario, el 30 de septiembre, pero en ese seminario tuvimos la presencia de un juez americano, Dan Polster, un juez federal, que en una reunión nos dijo a los jueces, después de escuchar esta situación, todo lo que ustedes están viviendo en Guatemala, en Estados Unidos, nosotros lo vivimos hace 200 años. Era para echarnos la mano a la cabeza y decir, quiere decir que en Guatemala estamos atrasados 200 años, porque este tipo de problemas nosotros ya no los tenemos. Ustedes lo están viviendo hoy acá. Es una pena, pero es una realidad. ¿Y qué hace el Estado y las instituciones para cambiar esto? No hacen nada. Acá los intereses son particulares, los intereses son oscuros. Acá lo que les interesa es convertirse en millonarios emergentes de la noche a la mañana. Acá no les interesa una justicia independiente. Acá no les interesa el bien común.
Acá no les interesa salir de los graves problemas sociales de la desnutrición crónica, de esa pobreza en la que se encuentra sumergida la mayoría de los guatemaltecos, ese abandono del interior de la República. Acá no les interesa a los políticos y es lamentable, y en manos de ellos está elección de cortes, no les interesan jueces y magistrados independientes, porque un juez independiente es el que los va a poner en su lugar, es el que va a evitar el abuso de poder y es el que va a velar por la garantía de la igualdad de todos ante la ley. Bueno, gracias, juez Ruano. Sí, como usted mencionó, sí, lo que nos da mucho miedo es esa lucha dentro del Poder Judicial, ¿no? Entre la Corte Suprema y la CC. Sí, es como usted dijo, es algo que nos da mucho miedo también. Y solo quería decir una cosita, que sí, Guatemala es un país muy, muy bonito y me comería un chocobanano después de este webinar si estuviera en Guatemala. Pero bueno, en serio, pasamos a mi segunda pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los avances en la protección de la independencia judicial en los últimos años? ¿Y cómo se puede prevenir que se retroceda? ¿O piensa usted que ya retrocedieron en el último año después de que la CICIG dejó de operar? Gracias. Pues quisiera decir que tuviéramos avances significativos, pero lamentablemente no los hay. ¿Por qué no los hay? Desde que el Sistema de Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la manera como salió, como finalizó su mandato, realmente nos da el mensaje. No hay más explicación. ¿Cómo se unieron los poderes oscuros? Los que realmente detentan el poder en Guatemala se unieron de una manera sistemática para acabar con ese esfuerzo internacional de lucha contra la impunidad en Guatemala. Es claro cómo ellos, al verse perseguidos por sus acciones ilícitas, porque prueba de ello está el innumerable de procesos judicializados, algunos entrampados por las acciones de litigio malicioso, pero algunos han avanzado y han obtenido sentencias, otros en las revisiones de la segunda instancia, pero a raíz de la forma que se le dio hasta finalizar su mandato, nos da claro ejemplo de lo difícil que es la situación en Guatemala para una justicia independiente. Entonces no podemos hablar de avances. Y a mí me llama mucho la atención porque finalizó el mandato y el Estado de Guatemala no aprovechó todos esos insumos que por más de 10 años tuvo la comisión en reformas legales, en estudios, en cambios institucionales, de procedimientos, y no aprovechó para trasladar todos esos insumos. Y prueba de ello es que mucho personal con mucha experiencia, con mucha capacidad para desarrollar ese tipo de investigaciones a ese nivel macro, el Ministerio Público no lo aprovechó, no lo incluyó dentro de su estructura, y que de buena manera hubiera servido para que toda esa capacidad estuviera para el servicio de la investigación criminal. Prueba de eso nos dice cómo el Estado ha fallado con modernizar el sistema de persecución penal y en su conjunto el sistema de justicia. Entonces no podemos hablar de avances, son retrocesos. Prueba de eso es cómo vemos los otros poderes del Estado desconociendo flagrantemente e impunemente, porque ayer se emitió una resolución donde no habrá investigación para aquellos que en total desobediencia no acataron una resolución del máximo tribunal constitucional. ¿Cómo puede un Estado llamarse democrático, republicano, de derechos, en donde los poderes, los otros poderes, el político, el ejecutivo, el legislativo, no acatan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad? Eso es gravísimo para un Estado de derecho. Y eso está sucediendo acá en Guatemala. Y lo peor del caso, que no existen las consecuencias para quienes asumen de manera pública. Basta poner en los medios de comunicación y buscar en las redes qué declaraciones públicas hacen los funcionarios del legislativo, que para ellos esa es una resolución ilegal. Imagínense ustedes, los que están obligados a acatar las resoluciones judiciales son los que al final de cuentas dicen cuál es legal y cuál es ilegal.
Eso es gravísimo. Si eso hacen con el Tribunal Constitucional, ¿qué no van a hacer con nosotras y juezas y jueces de nuestras resoluciones en la primera instancia? Entonces eso es, en primer lugar, grave para el Estado de Derecho, para la seguridad jurídica, para la institucionalidad, para la conformación misma del Estado guatemalteco, porque si el Ejecutivo decide qué resolución es legal y cuál es ilegal, cuál acata y cuál no, entonces aquí vamos a vivir en una anarquía, estamos a un paso de eso. Por eso se habla de un golpe de Estado, porque realmente ningún otro poder del Estado debe desconocer las funciones del otro. Debe haber dentro de ellos coordinación para cumplir sus fines. La Constitución en Guatemala lo tiene claro. Los principios y valores constitucionales lo enmarcan. La interpretación constitucional lo hace el tribunal que le compete. Pero ¿qué hacen los otros poderes? Diciendo qué acatan y qué no acatan. Eso es gravísimo. Y lo peor del caso, continúan impunemente en sus funciones. ¿Qué mensaje se da ahí? Puedo mencionar como ejemplos los ataques a Erika Ifán. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite a ese antejuicio. ¿Y por qué? Por una resolución que ella dictó. ¿Pueden ser los jueces perseguidos por resoluciones que han dictado en el cumplimiento de sus funciones? No, la respuesta es no, pero aquí en Guatemala le ha dado trámite la Corte Suprema de Justicia. Por eso es el amparo que también como AGI planteamos ante la Corte de Constitucionalidad. Por la independencia que está depositada en la jueza Ifán y de la cual es garantía de todos los ciudadanos. Ya lo decía la jueza Yasmín. No es del juez, es depositada en el juez para que haga un trabajo independiente. Es la responsabilidad del juez. Y cuando el juez lo hace, vemos este tipo de ataques descalificando, en hostigamiento y que incomodan al juez, perturban al juez, lo inquietan y no lo dejan en total libertad para que pueda fallar. Y esa es la estrategia de estos grupos, de las personas acusadas de delitos, del Estado mismo que no apoya a los jueces, de desestabilizar al juez para que ya no pueda resolver como lo viene haciendo. Y el apoyo institucional no lo tenemos. Ahora vemos del lado ejecutivo. Es grave también porque me habla si hay avances para proteger la independencia. El Ejecutivo ha desmantelado todas las instituciones de resultado de los acuerdos de paz. Para mencionarles, la COPREDE era porque este gobierno ha decidido crear otra institución. La COPREDE es una institución que lleva la política de derechos humanos del Ejecutivo. Y de esa manera es el canal de comunicación entre el Ejecutivo y los demás organismos del Estado para articular y tomar acciones para defender la independencia judicial. Y vienen con unos cambios, quitándole funciones en lugar de fortalecerla, entonces no se tiene ese enlace. Era la vía de comunicación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa ahora con este desmantelamiento? Esto es grave, son retrocesos que vienen de los acuerdos de paz. También podemos decir, nosotros como asociación, el año pasado tuvimos que accionar, denunciar y llegar hasta hablar con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia para que destituyera al jefe de seguridad institucional, el encargado de darnos la seguridad a los jueces, porque teníamos información y habían artículos de periodismo de investigación que lo vinculaban con el Ejecutivo y con el Ejército de Guatemala, y era la persona que debía brindar seguridad civil a jueces, y habían falta de atención a requerimientos de jueces. Llegó el momento que esta persona no fue destituida por el presidente de la Corte, sino hasta que en los días siguientes una orden de aprehensión fue emitida en su contra por el delito de violencia contra la mujer. Hasta ahí él dejó el cargo, pero las autoridades judiciales no tomaron en cuenta nuestras peticiones para retirarlo del cargo. Entonces, respaldo institucional no tenemos. Las redes sociales son utilizadas con cuentas y perfiles anónimos para hostigar, perseguir y denunciar falsamente, calumniosamente a jueces y juezas que son incómodos para el sistema. Entonces, no sale el respaldo institucional a este tipo de acciones. También el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, de la asociación, que ha tenido también diversas denuncias ante juicios
por las resoluciones que ha dictado, porque ha conocido los procesos de investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto para darles algunos ejemplos en los que no podemos hablar de avances. Más bien, han habido retrocesos en esa responsabilidad que el Estado tiene, tanto nacional como internacionalmente, para proteger esa garantía de la independencia del juez y de la jueza. Bueno, muchísimas gracias, pues, Ruano, por sus opiniones. Creo que ahora vamos a pasar a discutir un poco el papel de la comunidad internacional en Guatemala con el ex embajador Compas. En mayo de 2018, el expresidente Jimmy Morales solicitó que Suecia retirara al embajador Compas, amenazando con declararlo persona non grata si este no se iba del país en 30 días. La amenaza llegó exactamente después de que Suecia apoyara a la CICIG con más fondos, después de que los Estados Unidos retuvo los fondos que había prometido. Este es un buen ejemplo de cómo el organismo ejecutivo se aisló desde la comunidad internacional durante el periodo del presidente anterior. Pero también al mismo, mucha gente en Guatemala sintió un aislamiento de la comunidad internacional durante los ataques contra CICIG, después de que los Estados Unidos dejó de apoyar CICIG. Embajador Compas, en su opinión, ¿podría la comunidad internacional responder de diferente manera para prevenir ese aislamiento en el futuro? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Concuerdo totalmente con los que me han anticipado y reitero mi gran respeto y admiración a la jueza Jazmín Barrios y al juez Carlos y a los colegas abogados y jueces y fiscales que todavía luchan por la independencia y contra la impunidad en Guatemala. Es muy cierto lo que nos han contado. He sido testigo casi de todo lo que nos han contado y entiendo muy bien por experiencia propia, quizá que no me pasó nada en comparación con lo que está pasando a los valientes jueces en Guatemala, pero la persecución, el hostigamiento es terrible y tiene un propósito, obviamente, de aislar completamente y hacer que esas personas cambien su lucha y dejan de luchar y trabajar profesionalmente por la independencia de la justicia, del Estado de Derecho. Y también da lo que es aún más preocupante, como también se ha mencionado, da un mensaje muy claro también a todos los funcionarios públicos, pero en este caso también a los abogados, a los jueces, a los fiscales, que no vale la pena luchar por los principios, por la ley, sino que hay que aceptar lo que es una cultura de impunidad en el país. Y con la salida de CICIG y lo que pasó durante los años antes, que fue precisamente los años que a mí me tocó estar en Guatemala, fue muy claro cuál fue el propósito de todo esto. Fue no solamente acabar y terminar con la presencia de CICIG, sino también silenciar a todos los que estuvieron trabajando directamente en CICIG como personal nacional, que entiendo que ninguno ha conseguido realmente trabajo. Están no solamente siendo hostigados, sino también están bloqueados del mercado laboral en Guatemala, porque hay instrucciones muy claras de no contratar a nadie que tiene CICIG en su currículum, sino también a los pocos que, como los jueces aquí, presentes con nosotros, luchando y pasando por una vida realmente muy difícil para cualquier persona que no entienda esto y que ha estado en esto, puede realmente entender. Y otra vez reitero mi admiración porque es tan injusto y tan terrible lo que le está sucediendo. Y uno quisiera que todo Guatemala saliera
darles apoyo por lo que están haciendo, por lo que ustedes representan. Pero también entendemos por qué la gente no hace esto. Y la comunidad internacional, esta palabra que suena tan bonito, yo creo que no existe. Y lo que realmente cambió muy radicalmente la presencia o la posición de los europeos y los norteamericanos, los que habían dado el apoyo a CICIG tanto económicamente como políticamente, fue obviamente el cambio de la posición de Estados Unidos. Y con esto se rompió el consenso que había existido, por lo menos en seguir apoyando y defendiendo el trabajo de CICIG. Y es como el realpolitik. Estamos hablando de un país en Centroamérica. Todos los intereses que el país en el norte tiene en el país. Si Estados Unidos deciden cambiar su posición, a pesar de la valiente posición del embajador y de sus representantes en la embajada de Guatemala, el hecho fue que se cambió la posición en Washington. Y esto debilitó no solamente a Naciones Unidas, el hecho de que tuvo que retirar la propia comunidad en Guatemala de derechos humanos, sino también al resto de los países amigos y los que habían estado directamente involucrados en el trabajo y el apoyo a CICIG. Y siendo Suecia el país que había estado apoyando a CICIG desde su creación, el segundo donante más importante después de Estados Unidos, obviamente fuimos también sujetos a estos ataques, tanto por lo que representaba a Suecia y también su servidor por el hecho de haber estado también involucrado en el trabajo por la democracia, la paz y los derechos humanos durante muchos años. Algo que nunca me perdonan, como tampoco perdonan a la jueza y a los fiscales. Entonces, lo que realmente está en juego es precisamente lo que fue el propósito de la creación de CICIG en Guatemala, es la lucha contra la impunidad. Y no puede haber independencia judicial, certeza jurídica, que es una palabra que especialmente el sector privado le encanta mencionar, que no hay certeza jurídica, que hay que tener certeza jurídica, pero tampoco puede haber si no hay una independencia y garantía para los jueces, para la justicia en Guatemala. O sea que la impunidad es el tema y demasiado intereses muy fuertes que quieren mantener un estado de impunidad en el país. Gracias, embajador. Ahora voy a dar la palabra a mi colega Jaime. Jaime Chávez Alor es abogado mexicano y director de políticas para América Latina del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Jaime trabaja en proyectos sobre independencia judicial, anticorrupción y buen gobierno. Y tiene una pregunta para usted, embajador. Muchísimas gracias, Lauren, y muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañan hoy. Es un gusto, juez Avarios, juez Ruano, embajador, abogado Álvaro Montenegro. Es verdad que Guatemala enfrenta una situación muy complicada en temas de independencia judicial. El embajador mencionaba certeza jurídica como uno de los elementos más importantes y que desde el sector privado pues se pone mucha atención para el tema de negocios, para el tema de inversión, el tema de desarrollo económico. Y yo he mencionado a los jueces que son realmente héroes y que no deberían tener que llevar a cabo estos actos heroicos para impartir justicia en un país. Y mi pregunta para el embajador es, ¿cuál considera usted que puede ser los elementos que actores internacionales pueden tomar en cuenta para desarrollar una estrategia y que tengan más impacto en el país para cuidar de estos jueces y otros operadores de justicia independientes?
Gracias. Todo lo que podemos hacer para apoyar a los jueces independientes es muy importante, como el propósito también de esta sesión. Pero déjame ahora, cuando estoy frente a abogados a nivel internacional, hacer una sugerencia, una pregunta, porque también es importante pensar en esos colegas abogados, juristas que forman parte ahora de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, los que no actúan o actúan contrariamente a la independencia y a los principios del derecho. ¿Qué se puede hacer a nivel internacional para mandar mensajes al Colegio de Abogados de Guatemala? Que esto no es un colegio de abogados que llena los requisitos profesionales para ser un colegio de abogados. ¿Cómo se puede hacer para llegar mensajes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Que a nivel internacional, colegas, abogados, magistrados, jueces, ven con muy malos ojos la actuación de esos magistrados. Que esto no es una Corte Suprema de Justicia que puede merecer el nombre y de la importancia que tiene que tener una Corte. Yo creo que ese es creo que yo no sé si esto va a tener resultados o no, pero creo que es importante que ellos sientan que hay una preocupación y que no solamente reciban invitaciones a viajar internacionalmente cuando se fuera y poder hablar entre colegas como si fueran colegas de igual honorabilidad, sino que se sientan que a nivel internacional colegas ven con mucha preocupación su manera de actuar o no actuar. Y también la falta de colegialidad a los pocos jueces y abogados que están realmente haciendo su trabajo. Porque eso es muy cierto, ellos están haciendo su trabajo y por eso están pagando un altísimo precio por hacer su trabajo. Y otros que no están haciendo su trabajo correctamente pueden seguir gozando de todos los privilegios que eso significa. Eso es injusto. Y eso creo que colegas de la misma profesión a nivel internacional debería también hacerle saber. Y no solamente que sean unos embajadores que mandan esos mensajes, es mejor que hablan los mismos colegas. Bueno, gracias, embajador. Muy, muy interesante y tenemos mucho que pensar, ¿no? Bueno, gracias. Ahora, para que terminamos a tiempo, ahora vamos a cambiar el panorama de la comunidad internacional al de la sociedad civil. Álvaro, en su opinión, ¿qué papel juega la sociedad civil para proteger la independencia del Poder Judicial en Guatemala? Gracias. Buenos días y buenas tardes en Europa. En primer lugar, gracias por esta invitación. Es un honor para mí compartir este panel con jueces tan admirados y también con el estimado embajador Anders Kompas. Yo diría que en Guatemala la sociedad civil, ante cierta debilidad de partidos políticos, se ha constituido como una oposición política fuerte y en estos casos de la lucha contra la impunidad, sobre todo en los 10 años anteriores, tanto en casos como por violaciones a los derechos humanos como por corrupción, ha acompañado este proceso desde diversos enfoques, tanto con manifestaciones públicas, protestas, pero también con acciones legales, pero también con campañas comunicativas, con comunicados. Muchas personas han apoyado este tema al momento de recibir ataques, ¿verdad? Los operadores de justicia estando ahí, ¿verdad? Entonces, creo que la sociedad civil debe mantener una denuncia ante estos ataques, ante estos atropellos
a la independencia judicial, a la integridad de los operadores de justicia, quienes están en la primera línea en estos momentos, porque como precisamente se ha dicho, los casos que son contra personas muy importantes, centro del interés de todas estas redes de impunidad que buscan traerse abajo estos procesos. Entonces saben que atacando a jueces, atacando a fiscales, atacando a magistrados y magistradas independientes, pues tienen esta posibilidad con complicidad del sistema, que en este caso vemos un fuerte deterioro del Ministerio Público y quien se ha prestado a este tipo de cuestiones, y que el Ministerio Público no cierra una serie de denuncias espurias. Entonces se mantiene esta criminalización. Entonces sociedad civil tiene esta labor de permanente denuncia, de acompañamiento y de no claudicar, porque en realidad también nosotros somos parte de esos mismos ataques, pero entendemos que los jueces y fiscales tienen un grado inimaginable de ataques. Entonces yo creo que sociedad civil tiene esta responsabilidad de estar en la medida de lo posible al lado de los operadores de justicia independientes. Entonces yo creo que esta labor es importante y que debe continuar, e incluso debe irse fortaleciendo. Entonces eso es lo que nosotros intentamos a través de crear redes cada vez más sólidas, tanto desde la capital como a nivel departamental. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, también en su rol, aparte de la sociedad civil, usted habla mucho sobre la importancia de reformar el sistema para elegir magistrados en Guatemala, porque como ya sabemos es un sistema demasiado complejo que no está suficientemente basado en mérito. Y también porque el diseño del sistema deja muchas oportunidades por corrupción, como hemos visto con la creación de facultades de derecho para influir en la conformación de las comisiones, quien elija a los magistrados, y por ejemplo también con el nuevo caso de corrupción de Gustavo Lejos. Para usted, Álvaro, ¿qué importancia tiene la reforma del proceso para nominar magistrados en Guatemala para proteger la independencia del Poder Judicial? Gracias. Es muy importante una reforma al sistema de justicia. De hecho, nosotros participamos en la Alianza por las Reformas, que nace precisamente de este intento por reformar el sistema de justicia en una discusión profunda que se dio en 2016-2017, pero que este intento de reforma fue frustrado y fue detenido precisamente por estos actores políticos y económicos quienes van en contra de la independencia judicial. Entonces sí hay una serie de elementos muy, muy claros donde hay mucho consenso. Por ejemplo, la separación de funciones de la Corte Suprema, ¿verdad?, entre funciones jurisdiccionales, administrativas. También el tema de una verdadera carrera judicial. Porque ¿cuál es el problema? Que al momento de ascender a una segunda instancia y luego querer ascender a la Corte Suprema de Justicia, los jueces probos, los jueces íntegros, no tienen posibilidades o tienen mínimas posibilidades de ascender, porque para hacerlo debe de darse una negociación con el Congreso, que es lo que se ha venido demostrando en las últimas 2 elecciones, incluso con casos de la FESI y la CICIG. Entonces, hay casos donde judicialmente se está probando esta injerencia de actores económicos, políticos, del crimen organizado. En estos momentos es inaudito. Yo lo hablaba con personas de otros países y no lo creían. Gustavo Alejos, un operador de estas elecciones, quien fue secretario del gobierno de Álvaro Colón, quien ha sido financista, quien está en la cárcel con más de 5 procesos judiciales, quien fue sancionado, designado por Estados Unidos como corrupto. Él no puede entrar ni su familia a Estados Unidos. Este personaje es quien
de manera con pruebas en la mano presentadas por el Ministerio Público, está nombrando, quiere nombrar jueces, o sea, se quieren nombrar los magistrados más altos del país desde una cárcel. Entonces eso es inaudito. Entonces la reforma es esencial. Sin embargo, el problema que yo veo con la reforma es que técnicamente podemos llegar a acuerdos y eso es, por supuesto, muy necesario. De hecho, esta semana la Asociación de Jueces por la Integridad presentó una propuesta muy importante de reforma constitucional y al sistema de justicia. Sin embargo, si no hay una fuerza popular de sociedad civil, de diferentes actores, con diputados probos, para que una reforma buena camine, es prácticamente imposible, porque realmente hacer una reforma de cualquier nivel requiere de una fuerza política. O sea, no en cualquier lugar se puede ver que una crisis genera una reforma que se dé en el vacío, es muy difícil hacerla. Entonces, yo creo que lo importante, digamos, sí es tener una reforma técnica y una discusión técnica, pero también generar esta conciencia y esta exigencia de parte de la ciudadanía de que hay que hacer esta reforma. A veces el tema de la justicia es un poco difícil de ligar con el día a día de la población guatemalteca que está pasando hambre, que no tiene trabajo, la asaltan en los buses y más en estas condiciones de pandemia. Entonces un gran reto es que se vea esa conexión entre la corrupción y la falta de servicios, porque ese es el tema, ¿verdad? Que al momento de que élites políticas y económicas saquean el Estado, eso implica que no haya educación de calidad, que no hayan hospitales de calidad, que no hayan transporte de calidad público, porque en todos estos temas hay casos de corrupción que pueden demostrar por qué estos servicios públicos no están funcionando como se debe. Entonces es todo una serie de engranajes que en una reforma constitucional puede ayudar a que ya no existan estos engranajes. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Muy, muy interesante para escuchar sus opiniones desde el punto de vista de la sociedad civil. Veo que tenemos como 20 minutos más, así que quiero que podemos tener también preguntas del público. Así que se puede, si ustedes del público tienen una pregunta, se puede mandar en el chat privado, se puede mandar un mensaje al ILAC privado si usted tiene pregunta, ¿ok? Pero voy a pasar la palabra a la abogada Brittany Benowitz, quien es parte del Colegio de Abogados de los Estados Unidos y es directora del programa de Defensores de la Justicia, el cual proporciona apoyo pro bono a defensores de derechos humanos amenazados. Gracias, Brittany. Lauren, thank you so much, and thank you to ILAC for organizing. It is an honor to be here with Judge Barrios and Ambassador Kumpas. I wanted to underscore something that Judge Barrios said. The American Bar Association for the last 10 years has been monitoring proceedings in the high-risk courts and monitoring frivolous criminal prosecutions and threats against prosecutors and judges at the highest levels of the judiciary in Guatemala. And I think that what Judge Barrios said was absolutely right, that this is a systematic, planned, organized, coordinated attack on the independence of the justice sector. And I think that one of the main lessons learned from CSIG is that if we think of this attack on the judiciary as a form of organized crime, which it is, threatening and bribing judges is a classic form of organized crime, there are techniques for doing this. And if we can apply those, they will work. And so CSIG successfully used wiretaps, reviews of bank records in order to pull apart these networks, and they brought a case against the parallel commissions back in, I think it was 2016. So my view is that we actually know the tools that work against these types of threats. The problem simply is that the prosecutor general, while she's done some investigations into some illicit networks, there's others that have not been touched by this prosecutor general.
And so my question for all the panelists is, we've talked about, and Ambassador Campos laid out many of the ways in which we in the international community, in the bar associations, can lend our moral support to our colleagues in Guatemala. My question is, do we need something more than moral support? Do we need better cooperation at the international level, conducting investigations of the transnational organized crime that's threatening these judges? Many of these people who are involved in corruption in the judicial selection process have companies and property in the United States. The United States has sanctioned some of them, and they have done some investigations, but they haven't done that in a systematic manner. They focus largely on people involved in narcotics trafficking, as opposed to those like the Fundación contra el Terrorismo that are just involved in threatening and harassing judges. And so my question is whether, at this point in time, if you think about the fact that this is not a phenomena, this capture of the justice sector in post-conflict settings is common throughout Latin America, right? And so it's not a problem that's unique to Guatemala. Is there really a need for the international community to organize itself in a different way so we're not just monitoring these threats, but that we're actually bringing law enforcement resources to bear and investigating these threats, whether that be at the national level or at the international level? It might be that the UN Office on Drugs and Crimes needs to move beyond simply trying to build local capacity and doing training, and develop the capacity to actually do the investigations necessary to protect these judges. Ambassador Campos, I'd be interested particularly in your thoughts on whether or not the international community could and needs to organize itself in a different way in order to address these threats. Thank you. I fully agree with what you have said and your proposal. Le voy a dar una respuesta muy directa. Eso depende de si hay voluntad política. Y hubo voluntad política para crear CICIG. CICIG solamente fue una experiencia en Guatemala. Duró 10 años. No veo que hay voluntad política internacionalmente en este momento para hacer algo así. Es demasiado delicado, difícil, si no hay voluntad, hay una invitación directa por parte del sector político. O sea, sí logró crearse en Guatemala porque hubo un momento donde se conjugó las estrellas en Guatemala en favor de CICIG. La sociedad civil, derechos humanos, con algunos funcionarios que estaban con poder político en este momento, en 2005, 2006, 2007. Y después se logró mantenerse a pesar que realmente no había mucho apoyo político, hasta que llegó a tocar también los intereses económicos en Guatemala. Y las estrellas se pusieron realmente en contra, también con el cambio de opinión en Estados Unidos. Yo creo que la experiencia muestra de que eso es algo que se sabe, se tienen los instrumentos, se puede hacer cosas, si hay voluntad política, hay capacidad instalada en Guatemala, hay voluntad, hay apoyo en Guatemala. No hay que olvidar que CICIG llegó a ser la institución con más credibilidad y más apoyo a nivel popular en Guatemala. Hasta los pueblos y aldeas más lejanos del altiplano o el norte del país, la gente sabía que era CICIG. Y esto va a crear una conciencia en el país sobre lo que está en juego en el país y explicando por qué la gente está como está. ¿Por qué estamos como estamos? Porque hay impunidad. Yo creo que el 3 de noviembre es tan importante para lo que estamos discutiendo, no solamente para Guatemala, sino para el mundo,
Pero particularmente como respuesta a esta pregunta, tiene que haber entonces un cambio también de voluntad en Washington, en Estados Unidos. Y si hay este cambio, y si se vuelve a pedir el acompañamiento, el apoyo europeo, estoy seguro que sí. Pero sin el apoyo y la convicción de Estados Unidos, va a ser casi imposible, para decirlo en una manera muy franca. Ojalá que estoy equivocado. Bueno, gracias, embajador Compas. Creo que también estamos de acuerdo. Eso es lo que es triste, ¿no? Que los Estados Unidos tienen tan poder en Guatemala, y eso es lo que es interesante también para nosotros aquí, por ejemplo, en Suecia o en Europa, que a veces la gente aquí no se entiende muy bien el rol de los Estados Unidos en Guatemala. Pero ¿cómo puede ser que los Estados Unidos tienen tanto poder en Guatemala? Pero es como usted dice, sí, eso es lo triste, pero vamos a ver. No sé si tienes más, Brittany, que quieres añadir. Well, I would just say, we had a briefing on Capitol Hill in the U.S. Congress before the end of CSIG, in which many of the congressional offices that actively worked to dismantle CSIG participated, and we had an open dialogue. And one of the things that came out of that is that they believed, incorrectly in my view, that without CSIG, the United States could put together some form of training program for local prosecutors that would take the place of CSIG. And I think these are people who were operating in good faith and honestly thought that it would be possible to do that through traditional assistance programs. And it's because they did not understand the nature and depth of the threats against both the prosecutors and judges, who are given this impossible choice between accepting a bribe and doing the wrong thing, or literally risking their entire career and potentially their life. And so there is, I think, an opening, even in the United States, for us in the international community to explain that right now we need to figure out how to protect the judges and the prosecutors on the front lines. And if we can't do that, just doing traditional capacity building programs aren't going to get us where we need to be. And I do think that while I completely agree with Ambassador Compas that there's no political will for another CSIG, I do think, we are running into the same problem in Colombia, Honduras, El Salvador, you name it, across the Americas. The infiltration of the judiciary by narcotics trafficking is only growing. So it seems to me that there's a larger question, not just about Guatemala, but about how we as an international community cooperate on these law enforcement investigations in order to not just go after this or that narcotics trafficking organization, but how do we stop the infiltration of the judiciary? I fully agree. And I think, as you have said, this is a phenomenon we are seeing in many, many countries, and particularly countries with weak democracies or fragile states, or whatever they call it, the post-conflict countries. And what we have absolutely failed through our existing instruments is on the judiciary. And we have underestimated the crucial importance of why the judicial sector is the last bastion of the old systems, so to say, or new populist system. If you want to control or avoid changes, you try to control or intimidate judiciary. You can leave the political side and even both the executive and the Congress to more space to give them more space for political freedoms, but the judiciary you have to control. And there, our traditional way of doing it is not working. Technical assistance, that's not a problem. The lawyers and the judges in Guatemala, they don't need more training. They know perfectly well. Give them the freedom, the space, the assurances, the independence.
and it will work. That is what's so extremely frustrating. Bueno, sí, estamos de acuerdo, embajador. Tú lo dije muy bien. Voy a dejarlo así. Y creo que Álvaro también, ¿usted quiere decir algo más? Sí, solo agregar algo y en base a algunas preguntas que leí en el chat. Yo creo que sí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, han habido ideas de paneles internacionales que evalúen las elecciones de magistrados, por ejemplo, seguir más de cerca estos procesos. Creo que también las fiscalías, tal como mencionó el embajador, fiscalías de otros países pueden enviar mensajes a la fiscalía de nuestro país, al Ministerio Público, quien en estos momentos pues ha cometido o ha sido parte de estos mismos atropellos a la independencia judicial y ha estado deteniendo la lucha contra la impunidad que venía trabajándose desde los últimos 2 ministerios públicos de manera progresiva. Entonces ahorita se ve un retroceso muy fuerte. Creo que también algo importante es en estos momentos darle apoyo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es la fiscalía que trabajó con la CICIG y que en estos momentos es el bastión institucional desde el Ministerio Público más independiente, que en estos días está sufriendo una serie de embates, le están retirando casos, están sancionando a otros fiscales que desestimaron denuncias espurias contra los fiscales. O sea, la fiscal general cada vez con mayor descaro está yendo en contra de la FESI. Entonces, presentar a la FESI como un caso de éxito internacional, que lo ha sido, o sea, vemos las decenas de casos que lleva contra altos funcionarios, expresidentes, financistas, gente la más poderosa del país. Entonces eso también le da un arropamiento a esta fiscalía. Y bueno, también algo que nosotros, o sea, que se ha hablado sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, mandar mensajes al sector privado, porque el sector privado organizado, la parte más vetusta, más añeja, se niega a respaldar procesos democráticos y más bien los detiene. Entonces, enviar estos mensajes desde el sector privado sueco, desde el sector privado de otros países o de Estados Unidos, es muy importante porque ellos no están defendiendo esta independencia judicial, no están defendiendo la certeza jurídica. Entonces, creo que esto también puede ser importante, ¿verdad? Ya que es el núcleo duro del poder en el país, ¿verdad? Y creo que también algo interesante es que nosotros y muchos más pues hemos estado tratando de crear voces más regionales, es decir, como decían, los problemas no solo se dan en Guatemala, sino en Honduras está pasando lo mismo con la salida de la Maxi, en El Salvador también se está viendo un debilitamiento democrático y por supuesto también en Nicaragua, ¿verdad? Entonces vemos que esta visión regional también nos puede ayudar a tener mayor interlocución tanto con Europa como con Estados Unidos y presentar, así como problemas, soluciones regionales. Y por último, pues dejo un mensaje de que a pesar de la desesperanza, por así decirlo, ¿verdad? Recordemos que la CICIG es una entidad sui generis, que no ha existido en otro lugar, tal como fue diseñada la CICIG. Y esta salió de la nada y salió desde ideas de sociedad civil, con abogados, con personas que querían buscar separar o distanciar el Estado de las mafias, del crimen organizado. Entonces, así como surgió CICIG de la nada, también pueden surgir otras soluciones, otras instancias con apoyo internacional que puedan dar un apoyo contundente a la lucha contra la impunidad. Bueno, gracias, Álvaro. Eso es lo que queremos escuchar, las recomendaciones desde su punto de vista ahí en Guatemala. Eso es lo que más nos ayuda desde aquí en Europa y para la comunidad internacional.
saber directamente de ustedes lo que podemos hacer. Así que gracias. Bueno, para los que, a ver, la hora es 4:30, tomamos como 10-15 minutos más para los que pueden quedar con nosotros para preguntas y respuestas. Y primero doy la palabra al presidente de ILAC, Elizabeth Howe. Gracias. Good afternoon, everybody. I'm speaking from the UK, and it's the afternoon here, but I know it's not the afternoon for everybody else. So I'm Elizabeth Howe. I'm the president of the International Legal Assistance Consortium, and I've been listening to this conversation with great interest and very struck by what people have said. I've also been listening to it from the perspective of a prosecutor. I've been a career prosecutor in this country for over 30 years. And I always said that integrity within a prosecutor is the greatest and most valuable asset. And of course, I've heard a lot of concerns and complaints about the prosecution service in Guatemala. And whatever your system of justice, the prosecutor is always the gateway to the criminal justice system and to the court system. And I've heard that concerns that they're not doing their job, they're not investigating, they're not assessing the evidence. And that's very important. The judges can't do their jobs unless they have the cases brought before them with the right evidence that can actually lead to the right outcome. And just listening to what Brittany was saying, which I thought was very appropriate, you know, what can we do as an international community to support the judiciary and the prosecutors and anybody else who is involved with the enforcement of justice? And training and technical assistance and all those things really are not enough. What can we do to give them the backbone, the resilience they need to do their job against all these challenges that we've heard about? And that's a difficult thing. And I think to give them that support, that you can demonstrate that actually they can win the battle without actually succumbing to all the exhaustion and extortion and the bribes that they obviously are susceptible to. I think so that sort of pragmatic support and to demonstrate by example that it can be done is perhaps the way to do it, perhaps by some sort of mentoring scheme or by some sort of twinning arrangement. And I know that that's been done in other countries where you've actually shown them that it can work and what a just system can look like. And not every system is perfect. We know even in this country. So I hope that perhaps we can find a way to do that. And I think having been an operational prosecutor, I'm very keen on operational and pragmatic solutions, as I'm sure that we all are. But thank you very much. It's been a very interesting discussion. And, you know, I send my regards to those of you, Judge Barrios and others who obviously are working hard in very challenging circumstances. So well done to you. Thank you very much. Thank you, Lauren, for doing well today. Bueno, gracias, Liz. Tenemos como 10 minutos más para preguntas. Voy a empezar con una pregunta de Hunter Carter y voy a preguntar a la jueza Barrios de los varios apoyos entregados a los jueces del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, del Van Center, etcétera. ¿Cuáles son los más eficaces y cuáles son las nuevas cosas que podemos hacer? Gracias. En primer lugar, quiero agradecer todo el apoyo que me han proporcionado y creo que se pueden seguir haciendo actividades concretas. Por una parte, me parece importante que la fiscal general de Guatemala pueda, dentro de su propio análisis y con el acompañamiento de entes que colaboren con ella, poder establecer, es una cosa sencilla, que si una demanda no tiene un sostén jurídico, si no hay un fundamento jurídico para perseguir a los jueces, debe proceder a desestimarse. En nuestra legislación, el artículo 310 del Código Procesal Penal faculta para que el Ministerio Público desestime una denuncia
cuando no tiene ningún asidero legal. Por ejemplo, en mi caso, por un reconocimiento que me dieron en algún momento en materia de derechos humanos, me están acusando y solicitando mi antejuicio, y eso ha sido perenne en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Por otra parte, que la fiscal pueda reconocer que si hay personas que no tienen derecho a accionar legalmente, no se les debe dar la oportunidad. Creo que el Ministerio Público tiene que priorizar las actividades de investigación que realiza. Aquí en Guatemala, el índice de violencia es totalmente alto. Los jueces nos enfrentamos contra estructuras criminales compuestas por personas que tienen diferentes actividades ilícitas. Y creo que a eso debe de enfocarse el Ministerio Público, a los problemas ingentes, no utilizar el mecanismo del antejuicio y de denuncias falsas para estar amenazando y hostigando a los jueces que realizamos nuestra labor independiente. En una oportunidad me dijeron, ¿qué es lo que usted solicitaría? Que nos dejen trabajar en paz. Los jueces tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo diario, a resolver con tranquilidad, con serenidad, a hacer estudios jurídicos, doctrinarios, jurisprudenciales, que no distraigan nuestra atención sobre otros aspectos y que no se utilicen ese tipo de mecanismos para podernos estar amenazando. Creo que es fundamental. Lo otro, recordar que en un país donde se respeta la ley, donde hay cumplimiento a las resoluciones judiciales, hay certeza jurídica, se puede invertir, se puede desarrollar. Hago un atento llamado, si en algún momento me están escuchando sectores empresariales, para que se den cuenta que es importante en un país la existencia de jueces independientes. Nosotros somos del área penal, pero también hay jueces laborales, jueces civiles, jueces que se dedican a materia de administración. En un país es necesaria la existencia de jueces independientes para la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Así es que si queremos desarrollar y ser más productivos, tenemos que tener un sistema de justicia fuerte, equilibrado, honesto, que proceda de acuerdo con la ley. ¿Qué les pido a ustedes y a quienes nos están acompañando virtualmente? Que haya más atención para Guatemala, que tengamos oportunidad, como en esta ocasión, de denunciar lo que nos está ocurriendo, porque también en muchas ocasiones el ataque viene no solo a nivel externo, sino también dentro del propio sistema de justicia. Cuando nos quitan los casos, cuando no hay un reparto ecuánime y objetivo. Entonces necesitamos que las autoridades del organismo judicial, yo creo que la barra del Colegio de Abogados y todas las instituciones, LAC y de International Legal Asistencia de Consorcio, nos pueden ayudar haciendo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que asuma su nivel y rol protagónico en defensa de la independencia judicial. La Corte Suprema de Justicia, sin señalar nombres y apellidos, si no se desea, tiene que salir y de indicar que debe de respetarse el sistema de justicia. Creo que es importante la existencia de estos foros porque nos dan la oportunidad de intercambiar. Pensaría que, aunque se ve sencillo, pero es muy importante que ustedes puedan enviar cartas directamente a Corte Suprema de Justicia, también a Procuraduría de Derechos Humanos, también a la supervisión de tribunales que constantemente nos está fiscalizando nuestras actividades para que vean que existe un respaldo a quienes ejercemos la judicatura en forma independiente. Esas son unas ideas, creo que podría llevarme mucho tiempo, podríamos hacer una lluvia de ideas y poner unas 50 actividades, pero creo que lo funcional será eso. Lo otro, el papel del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados también le interesa que existan jueces independientes. Entonces debe de jugar su rol explícitamente y en forma veraz como manda la ley. Bueno, muchísimas gracias, jueza Barrios. Creo que ya tenemos que terminar. Ya sé que quedan preguntas, pero lo siento. Pero doy la palabra a Jaime para un segundo y luego terminamos. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Lauren. Solo mencionar muy brevemente que ya está disponible también en la página de ILAC y en la página del Ban Center un nuevo documento, un policy brief en español, resumen de políticas, con esta situación que menciona la jueza Barrios
exponiendo la situación de criminalización de las juezas y los jueces en Guatemala y cómo esto afecta a la independencia judicial y el Estado de Derecho, y cómo hay instituciones dentro del Poder Judicial y la Judicatura guatemalteca que tendrían que estar haciendo más para cuidar de los operadores de justicia. Bueno, gracias, Jaime. Y bueno, sí, lo siento, ya sé que quedan preguntas, pero lo siento. Bueno, pero espero que este seminario nos haya dado pasos concretos para apoyar la independencia del Poder Judicial en Guatemala. Así que hay trabajo para hacer. Muchísimas gracias de nuevo a los panelistas. Fue un gran honor para nosotros. Y también a la señora Marino para su fabulosa interpretación. Y gracias a todos los que se tomaron su tiempo para estar con nosotros. Gracias.